Hoy sí vas a saber lo que es el teorema de Pitágoras, porque vamos a estudiar triángulos. Triángulos rectángulos con un ángulo de 90 grados y triángulos no rectángulos con ningún ángulo de 90. En ambos, la suma de los tres ángulos es igual a 180 grados. En los triángulos del tipo rectángulos, a los dos lados que forman el ángulo de 90 le llamamos los catetos. Cateto 1, cateto 2. Y el tercer lado, que es opuesto al ángulo de 90, le decimos la hipotenusa. El teorema de Pitágoras dice que en cualquier triángulo del tipo rectángulo, el valor de la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los dos catetos. Amigable, pero limitado, porque Pitágoras habla solamente de los lados. Pitágoras no dice nada de ángulos. Y en la resolución de triángulos nos interesa buscar lados a partir de ángulos o ángulos a partir de lados. En ese sentido, Pitágoras es un poco limitado. Para eso tenemos las herramientas de la trigonometría, el seno, el coseno y la tangente. Definimos el seno de un ángulo como la relación entre su cateto opuesto dividido la hipotenusa del triángulo. Y luego el coseno de un ángulo se obtiene dividiendo al cateto adyacente a ese ángulo sobre la hipotenusa. Y finalmente la tangente es la división entre el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Pregunta, en este triángulo, ¿cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente? Depende de en qué ángulo me paro. Si me paro en este ángulo, el cateto opuesto a ese ángulo es el cateto número 2. El cateto adyacente, que significa pegadito, es el cateto número 1. En este ángulo. Pero si me paro en este otro aquí arriba, ahora el cateto opuesto es el número 1. El adyacente es el número 2. Por lo tanto, para poder utilizar las herramientas de la trigonometría, lo primero es pararse en alguno de los ángulos. No hacemos trigonometría sobre el ángulo de 90 grados. Fíjate que en el ángulo de 90 los dos catetos son ambos adyacentes. Ninguno es opuesto. Además, en el ángulo de 90, el opuesto es la hipotenusa. Pero eso no es un cateto, no cuenta, no sirve. Así que no, en el ángulo de 90 no hacemos trigonometría. Por ejemplo, un observador ubicado a 10 metros del edificio más horrible jamás dibujado observa el techo del edificio con un ángulo de 30 grados. ¿Qué altura tiene el edificio? Bien, como en este planeta todos los edificios se construyen perpendiculares al suelo, o sea, formando ángulos de 90 grados, podemos usar las herramientas de la trigonometría, que son, por cierto, exclusivas para triángulos rectángulos. En este caso, yo quiero averiguar el valor de uno de los dos catetos y a cambio conozco el otro cateto y uno de los ángulos. O sea que Pitágoras, olvídalo, porque para poder usar Pitágoras necesito conocer dos de los lados y entonces podría calcular el tercero. Pero no, como conozco un solo lado, pero sí que conozco un ángulo, entonces podemos usar trigonometría. Seno, coseno o tangente. No sé, primero me paro en el ángulo. En este caso en el ángulo de 30, porque lo conozco. También puedo pararme en un ángulo porque quiero averiguarlo. Parado en el ángulo de 30 grados, necesito averiguar su cateto opuesto y conozco como dato el cateto adyacente. O sea que tendría que ver cuál de las relaciones trigonométricas vinculan al cateto opuesto con el cateto adyacente, que en este caso es la tangente del ángulo. De esa manera elijo utilizar la tangente del ángulo de 30 grados, que es igual a su cateto opuesto, que en este caso es mi incógnita, la altura del edificio sobre el cateto adyacente, que viene siendo la distancia del observador al edificio horripilante. A partir de aquí, despejo el valor de la altura del edificio, pasa el 10 multiplicando. Voy a la calculadora a calcular 10 por la tangente de 30 grados. Y la altura del edificio es igual a 5,77 metros. Enano el edificio, ok.
Supongamos ahora que me interesa tirar un cable que va desde la cima del edificio hasta el observador A. Como el cable representa la hipotenusa de este triángulo y como ya conozco el valor de los otros catetos, la base son 10 metros y la altura son 5 metros 77, entonces ahí sí podría averiguar la hipotenusa utilizando el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa elevada al cuadrado, voy a llamarle B a este punto, así puedo llamarle a la hipotenusa AB al cuadrado, es igual a la suma del cuadrado de los dos catetos. O sea, son 10 al cuadrado más 5,77 cuadrado. A partir de aquí solo necesito despejar la hipotenusa. El cuadrado pasa como raíz. Paso por la calculadora. El valor de la hipotenusa es 11,55. Resulta que nada de esto es válido en triángulos del tipo no rectángulos. O sea, triángulos donde ninguno de sus ángulos vale 90 grados. Ni Pitágoras, ni trigonometría. En cambio, para poder relacionar lados con ángulos, tenemos el teorema del coseno y el teorema del seno. En los triángulos del tipo no rectángulos, donde no hay ningún ángulo de 90 grados, no existen catetos y no existe hipotenusa. Pero sí conviene usar un sistema de notación para nombrar a los lados y a los ángulos. A los tres ángulos les colocamos cualquier nombre, por ejemplo ABC. Y a los tres lados les ponemos el mismo nombre que a su ángulo opuesto. Este lado que está aquí, que es opuesto al ángulo A, voy a nombrarlo el lado A. En minúscula para no confundirlos. Luego la base es opuesta al ángulo B, así que este es el lado B. El tercer lado opuesto al ángulo C va a ser el ángulo C. El teorema del coseno dice que para cualquiera de los tres lados, por ejemplo para el lado A, el lado al cuadrado es igual a los otros dos lados sumando al cuadrado, lo cual se parece muchísimo a Pitágoras. Que va, que hasta ahí es Pitágoras, ¿no? Iguales. Menos el doble producto de otra vez los otros dos lados, B por C, multiplicando al coseno de el ángulo opuesto al lado planteado. O sea que si comienzo con A, termino con A. Se ve más feo, pero tiene una ventaja contra Pitágoras, y es que Pitágoras solo puede plantearse a partir de la hipotenusa. No puedo intercambiar hipotenusa con catetos. En cambio, en el teorema del coseno, puedo comenzar por cualquiera de los tres lados. No solo por el lado A, sino que cualquiera de estos tres lados al cuadrado es igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado menos el doble producto de los otros dos lados por el coseno del ángulo opuesto al lado planteado. Quiero decir que puedo plantear esto exactamente igual con cualquiera de los tres lados. Ejemplo del teorema del coseno. En este triángulo quiero calcular el lado B. Ningún ángulo es de 90 grados. Sí conozco un ángulo que es de 70 y el valor de los otros dos lados que valen 15 y 12, A y C. Como ningún ángulo es de 90 grados, usar el teorema de Pitágoras sería un error fatal. Y no suena ninguna alarma, ¿eh? O sea, podría usar el teorema, decir que B al cuadrado es 15 al cuadrado más 12 al cuadrado, despejar B, me equivoqué en todo y no me enteré nunca. Pitágoras, trigonometría, solo en triángulos de 90 grados. En cambio, si el triángulo no tiene 90 grados, o si no estoy seguro porque no me queda claro en el enunciado, este grupo de fórmulas es válido para cualquier tipo de triángulo, también incluso en los de 90 grados. Pasa que en los de 90 son más fáciles aquellas, ¿no? En este tipo de triángulos voy a usar el teorema del coseno para encontrar el valor de B, ya que casualmente conozco su ángulo opuesto, que lo voy a necesitar al final de la fórmula, y también casualmente conozco el valor de los otros dos lados, A y C. Regalado. Entonces, el lado B al cuadrado será igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado menos el doble producto de los otros dos lados sin cuadrado por el coseno del ángulo opuesto al lado planteado. Algo así como
A cuadrado, que es 15, C cuadrado, otra vez A y C sin cuadrados por el coseno de ángulo opuesto a B, que son 70 grados. Voy pasando por la calculadora. Che, y mételo entero en la calculadora, ¿eh? Mete todo entero ahí, mirá. Todo entero. Ahí está, ¿ves? 2 por 15 por 12, el coseno de 70. Entero de una, sin miedo. Ahí está, toco el igual, listo. Así que B es igual a la raíz de 245,87. 15,68. Valor del lado B. Me quedo un rato más en este triángulo. Ahora que conozco los tres lados, quiero averiguar los dos ángulos que faltan. Empezando, por ejemplo, por el ángulo C. Insisto, el triángulo es no rectángulo, así que si estás pensando en trigonometría, olvídalo. Lo único que tengo es teorema del coseno, teorema del seno. Pero me alcanza. Por ejemplo, para el ángulo C, como yo conozco los otros tres lados, podría encontrar el ángulo C por teorema del coseno, planteando el teorema del lado C. Al final va a aparecer como incógnita el ángulo C, el ángulo que quiero despejar. C al cuadrado es igual a los otros dos lados al cuadrado sumando menos el doble producto de los otros dos lados sin cuadrado por el coseno del ángulo opuesto al lado planteado. Es incógnita, no lo conozco. El lado C, que vale 12 unidades, y el lado A, que son 15, y el lado B, que lo calculé antes, es 15,68, menos 2 por, otra vez, lado A y lado B, pero sin cuadrados. Y aquí llego al coseno del ángulo que estoy buscando, que no lo conozco. Ese ángulo es la única incógnita. Los demás son números, así que puedo calcularlo. Empiezo a operar un poco. Esto es 144. Esto es 225. Estos son 245,86. Menos 2 por 15 por 15,68. 470,4 por el coseno del ángulo C. Ah, cuidado acá con esto. Estos dos números pueden sumarse entre sí. O si quiero los puedo despejar. Creo que de hecho yo los voy a despejar. Este número que está aquí no puede sumarse con estos porque este número está multiplicando el coseno. Entonces no se pueden sumar, no lo hagas, no lo sumes. En cambio, sí puedo empezar a despejar los otros números, o primero sumarlos, como quieras. Yo empiezo por el despeje. Son 144 menos 225 menos 245. Aquí sigue estando menos 470,4 por el coseno del ángulo. Opero todo esto. Son menos 326,86. Y llega el turno de despejar el número que está multiplicando el coseno. Este número, güey, está multiplicando, pasa dividiendo. Esto es igual al coseno del ángulo C. Sigo por allá. Esto es igual a 0,69, que sigue igualado al coseno del ángulo C. Finalmente encuentro el ángulo C tomando el coseno y despejándolo como su operación inversa, el arco coseno. Que en las calculadoras siempre es shift coseno. Y quizás en tu calculadora lo veas así, como coseno elevado a menos 1. Es el arco coseno. Esto es igual a este número decimal, que podés verlo en grados, minutos y segundos operando con este botón. Son 46 grados, 22 minutos, 11,61 segundos. 46 grados, 22 minutos. El ángulo C. Y el tercer ángulo, el ángulo A. Bueno, podría seguir el mismo plan. Planteo el teorema del coseno desde el lado A para que me quede como incógnita el ángulo A y luego lo despejo como arco coseno. O
Ya que conozco los otros dos ángulos, el ángulo B y el ángulo C, y ya que los tres ángulos de cualquier triángulo, rectángulo o no rectángulo, suman 180 grados, puedo simplemente tomar los otros dos ángulos y restárselos a 180 grados. El ángulo A es igual a 180 grados menos el ángulo B menos el ángulo C. Esto es igual a 63 grados 38 minutos. La otra herramienta con la que contamos, en el caso de que el triángulo no sea rectángulo, es el teorema del seno. El teorema del seno establece una relación también entre los lados de un triángulo y sus ángulos opuestos, de manera tal que para cualquiera de los tres lados, dividido el seno de su ángulo opuesto, por ejemplo, el lado A, dividido el seno del ángulo A, me da un número que es igual a el mismo número que me da si divido el lado B sobre el seno de su propio ángulo opuesto o el lado C sobre el seno de su ángulo opuesto. Ese número es el mismo para cualquiera de los tres lados dentro de un mismo triángulo. Por supuesto que ese número cambia de triángulo a triángulo. De ahí esta triple igualación, que no lo usamos nunca triple, usamos solo de a pares. Por ejemplo, puedo usar solo ese par, o este, usando A y usando C, o este otro par, con B y con C. Todo depende de los datos que tengo y las incógnitas que necesito. Por ejemplo, en este triángulo quiero encontrar el valor del lado B. Tengo como datos dos ángulos y uno de los lados. El teorema del coseno sería mal plan, pues este teorema me pide muchos lados, lado, y solo hay espacio para un ángulo. O sea que para poder activar teorema del coseno necesito muchos lados. Y yo estoy en una situación inversa. Conozco un solo lado, otro de ellos lo estoy buscando, y el tercero ni lo conozco ni lo estoy buscando. Lo que sí conozco son muchos ángulos. En esta situación se puede adaptar mucho mejor el teorema del seno, que es más versátil ya que menciona a todos los lados y a todos los ángulos. Voy a tomar evidentemente la fracción de B, pues de esta fracción necesito el lado B sobre el seno de su ángulo opuesto, que va a ser este, lo conozco. Y de las otras dos fracciones, la de A y de C, voy a tomar esta, la fracción de A, que ya conozco el lado A y conozco también el ángulo A. Entonces, B es mi incógnita, su ángulo opuesto vale 70 grados, el lado A son 6 unidades y el ángulo opuesto al lado A es el ángulo de 40 grados. De aquí despejo B, o primero opero, como quieras. Yo prefiero primero despejar. Seno de 70 está dividiendo, va a pasar multiplicando. Paso por la calculadora. Y esto es igual a 8,77. El lado B. Ahora que conocemos un poco todas las fórmulas que relacionan lados y ángulos, o sea, las fórmulas que permiten resolver un triángulo, encontrar los tres lados y los tres ángulos, un comentario del nivel experto tiene que ver con cuántos datos necesito mínimo para resolver cualquier triángulo, rectángulo o no. O sea, con cuántos datos comienzo para poder encontrar los 6 datos en total, o aquellos que a mí me interesen. Y la respuesta es 3. Para poder resolver un triángulo con este grupo de fórmulas, tengo que arrancar conociendo 3 datos de ese triángulo. Por ejemplo, el teorema del coseno menciona en total 1, 2, 3 y 4 números distintos. 3 lados, aquí están los mismos, no los cuento, y un ángulo. De esos 4 datos, para activar la fórmula, necesito completarla con 3. O sea, necesito conocer 3 de esos 4 datos. Cualquier combinación de 3 datos me permite calcular el cuarto. Lo mismo el teorema del seno.
que se usa de a pares y que por lo tanto me muestra 1, 2, 3 y 4 datos distintos. Y de nuevo, con 3 de esos 4 puedo activar el teorema del seno y también Pitágoras y la trigonometría. Digo, Pitágoras habla de 1, 2 y 3 datos del triángulo. Como son 3, la fórmula se activa solo con 2. Parece que con 2 datos alcanza, pero no, porque si estoy por usar el teorema del Pitágoras, que sí que es cierto que con 2 datos se completa la fórmula, entonces es porque estoy seguro que estoy trabajando en un triángulo con un ángulo de 90 grados. Así que en el fondo también necesito 3 datos para activar Pitágoras. 2 son los que voy a colocar en la fórmula para calcular cualquiera que sea el tercero. Pero si estoy por usar esa fórmula es porque sé que el triángulo, es dato, tiene un ángulo de 90. Entonces, Pitágoras activa con 3 datos. El ángulo de 90 no va a entrar en la fórmula, pero sí que es un dato del triángulo. Lo mismo toda la trigonometría, que al igual que Pitágoras mencionan 1, 2 y 3 datos del triángulo, pero si estoy por hacer trigonometría es porque sé que uno de los ángulos es de 90. Para poder resolver cualquier triángulo tengo que conocer 3 datos mínimo. Eso sí, no cualquier combinación de 3 datos me sirve. En particular hay una combinación que no me sirve para nada, que es conocer los 3 ángulos. Porque con los mismos 3 ángulos puedo tener infinitos triángulos. Por ejemplo, estos 2 triángulos tienen los mismos 3 ángulos. Un ángulo de 90, uno de 60 y uno de 30. En total suman 180. Pero este triángulo es algo así como el doble del tamaño del otro. O sea que con los mismos 3 ángulos, este cateto podría tener un valor de 15 unidades y este otro de 30. Así que esa es la única combinación de datos que no nos sirve para activar un triángulo. Quizá lo más interesante de esa idea es que si yo estoy por resolver un triángulo, o sea, ir a calcular algún lado, un ángulo, y entro en este triángulo, observo los datos, yo no tengo 2 datos, o sea, no llego a 3, pues ni lo intentes, ninguna de estas fórmulas se va a activar, no voy a poder calcular ningún lado, ningún ángulo, va a ser una pérdida de tiempo, intentar teorema del seno, teorema del coseno, pierdo el tiempo. Entonces, bueno, por ejemplo, de este cuadrilátero me interesa calcular este lado que está aquí. ¿Por qué un cuadrilátero? Si venimos estudiando puros triángulos, bueno, porque un cuadrilátero es fácilmente subdividible en 2 triángulos, ¿no? Ah, sí. Por ejemplo, notar que dividir el cuadrilátero con una diagonal que cruce así no hubiera sido un plan muy inteligente, pues esa diagonal hubiera destruido 2 datos que conozco que son 2 ángulos. Y quedarían subdivididos cada uno en un par de ángulos cuyo valor no conocemos. Digo, esta diagonal no tiene por qué dividir este ángulo justo la mitad, en 2 ángulos de 25, y este en 2 ángulos de 30. No, ¿por qué? ¿Quién sabe? Puede quedar esto en una diagonal dividido en un ángulo de 40 y un ángulo de 20. ¿Quién sabe? Así que la manera más inteligente de subdividir este cuadrilátero sería a través de esa diagonal, que ahora me genera 2 triángulos. Este, que es el que más me interesa, pues es donde está mi incógnita, y aquel otro que en principio no me sirve para nada. ¿O sí? Y bueno, sí. Fíjate que este triángulo, que es donde yo quiero trabajar, es un triángulo que solo cuenta con 2 datos, un lado y un ángulo. En este triángulo, ese lado es inaccesible. No hay manera, ni lo intentes, no pierdas el tiempo. En cambio, si observo el triángulo de al lado, este otro triángulo, que en principio no me interesa, resulta que tiene 1, 2 y 3 datos, 2 de los cuales son lados. Uno es un ángulo. Quiere decir que de este triángulo puedo averiguar todo, lo que sea. Lo que a mí me interesa, seguro lo puedo calcular. Entonces, en particular, sería buen plan calcular en este triángulo el valor de ese lado, porque ese lado lo comparte con este otro triángulo. Entonces, ¿cuál sería el plan? Bueno, dentro de este triángulo, utilizando estas herramientas, voy a calcular este lado, y cuando tengo calculado este lado, ahí sí que voy a tener 3 datos de este triángulo. Los 2 que ya conozco
y el tercero que lo obtendría a través de aquel triángulo. ¿Te animás a intentarlo de tarea? Sí, no, si no te animás no lo hagas, no importa, todo va a estar bien. Hacelo. Bueno, ya para ir cerrando, ¿cómo calculo el área o la superficie de un triángulo? La forma más fácil es multiplicar la base por la altura del triángulo y dividir todo por 2. Eso es particularmente muy cómodo en los triángulos del tipo rectángulos, donde la base y la altura son los dos catetos, los cuales puedo obtener con todas estas herramientas. Entonces sí, si es rectángulo, base por altura sobre 2. El tema en los triángulos no rectángulos es que la altura de estos triángulos no es ninguno de los tres lados. O sea, no se obtiene por estas herramientas. La base sí, no hay problema, es uno de los lados. Pero la altura es este segmento. Este segmento. Que como no es ninguno de los tres lados, debería calcularlo primero para después sí poder hacer base por altura sobre 2. Se puede calcular. La altura, como toda altura, se mide en forma perpendicular a la base. O sea que aquí genero dos triángulos distintos, ambos del tipo rectángulos, con ángulos de 90, todo por ser una altura. Y entonces esa altura sería uno de los catetos de estos dos triángulos rectángulos. Por lo tanto, sí, podría, usando información de estas fórmulas, buscar el valor de la altura y después hacer base por altura sobre 2. O en vez de eso, si conozco los tres lados del triángulo, no la altura, A, B, C, los tres lados que puedo averiguar con cualquiera de estas fórmulas, entonces puedo dar con el área sin utilizar la altura. Para eso usamos la fórmula de Herón, que nos va a pedir primero calcular el semiperímetro del triángulo. El perímetro es la suma de los tres lados, ¿no? Semi es la mitad de eso. Y a este valor le vamos a llamar P. La suma de los tres lados, todo dividido 2, el semiperímetro. Luego, una vez calculo el semiperímetro, tomo ese valor semiperímetro junto con los tres valores de los tres lados, o sea, estos 4 números en total, y multiplico semiperímetro por semiperímetro menos un lado, por semiperímetro por el segundo lado, por el semiperímetro por el tercer lado. Entonces eso con raíz cuadrada para que quede más lindo. Ok, se ve un poco largo, pero no me pide la altura. Si ya conozco los tres lados, en definitiva es mucho más rápido operar todo esto en la calculadora que buscar la altura a través de fórmulas de triángulos rectángulos. En el fondo es una cuestión de gustos. ¿No te gusta la fórmula de Herón? A ver qué te parece el teorema fundamental. El teorema fundamental para el cálculo de área de cualquier triángulo nos dice que podemos calcular el área de un triángulo también sin usar la altura, conociendo solamente dos lados cualquiera de un triángulo y además el ángulo que se forma entre esos dos lados. Por ejemplo, lado A, lado B, entre ellos se forma el ángulo C. Con cualquier combinación de dos lados y el ángulo que se forma entre ellos, puedo obtener el área de un triángulo operando el producto de los dos lados que conozco, este por el seno del ángulo entre ellos y todo esto dividido por 2. Una conclusión sobre las fórmulas del área y todas las fórmulas que estuvimos viendo hoy es que para decidir qué fórmula uso, todo depende de qué datos tengo. Luego no importa la cantidad de operaciones que tenga la fórmula. O sea, ¿en qué sentido esto es más difícil que esto? No, eso es solamente una cuestión de los datos que conozco. Elijo las fórmulas según qué datos tengo. Ninguna es mucho mejor ni mucho peor que otra. Y un comentario más. No es una fórmula, es una idea. ¿Cuántos datos necesito mínimo para poder calcular todos los otros datos que falten de un triángulo? La respuesta es 3. La cantidad mínima de datos necesarios para calcular todos los otros datos son 3. Si estuviera contestando alguna pregunta medio teórica de algún final, o algo así, y yo tuviera que inventar un triángulo para dar un ejemplo de lo que estoy diciendo, por ejemplo del teorema del coseno o del teorema del seno, tener mucho cuidado en no inventar de la nada los tres lados de un triángulo, porque no cualquier combinación de tres lados cierran un triángulo.
Ponele, yo quiero hacer un triángulo cuyos tres lados midan 2, 3 y 19. Eso no es un triángulo. Es que fíjate, toma una regla, un lápiz y dibuja un lado de 2 centímetros, un lado de 3 centímetros. Y ahora trata de cerrar ese triángulo con un lado de 19 centímetros. 19. No, no se cierra, no hay manera de cerrarlo. O sea, aunque acerque los lados, eso no cierra un triángulo. Bueno, sí se cierra, pero no forma un triángulo. Puedo acercar el lado de 3 hacia aquí, este es el lado de 3, ahí está. Y cerré un triángulo. No cerré nada. No usé el lado de 19. Así que cuidado con eso. Si voy a inventar un triángulo de la nada, o bien ya me conozco de memoria alguna combinación de tres lados que sé que cierran un triángulo, o bien invento solamente dos y calculo el tercero a partir de todos estos datos, ¿no? Es algo muy específico, pero te puede pasar. ¿Seguís ahí? Ya está, terminé. Adiós.